John Bolton recomienda a Maduro aprovechar la amnistía que ofrece Guaidó. El funcionario estadounidense aconsejó a Maduro aceptar la propuesta de amnistía del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, e irse a vivir a una playa lejos de Venezuela. Cuantos antes, mejor, remató. El consejero de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, quien hace unos días encendió las alarmas, mostrando anotaciones sobre presuntas tropas estadounidenses en Colombia, recomendó hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su círculo cercano, que aprovechen la amnistía que ofrece el líder del Parlamento, Juan Guaidó, quien se autoproclamó y juramentó como presidente interino. Le deseo a Nicolás Maduro y a sus principales asesores un largo y apacible retiro, viviendo en una playa agradable en algún lugar lejos de Venezuela. Ellos deberían aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y avanzar. Cuanto antes mejor, dijo en Twitter Bolton. Estados Unidos reconoció desde el primer momento al líder opositor como el mandatario legítimo en Venezuela. Hoy la subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó al gobierno de Maduro después de que Guaidó denunciara que agentes de élite se habían acercado a su domicilio para intimidar a su familia, incluida su hija pequeña. El régimen recurre a apuntar a un bebé de 20 meses. Vergüenza debería darle Maduro. No más Venezuela, estamos unidos. Dijo en Twitter la diplomática, que más temprano llamó a los gobiernos en Europa a reconocer a Guaidó como presidente. Breyer destacó en una rueda de prensa que más de 20 países ya han reconocido al líder opositor, quien se autoproclamó presidente interino después de que la Asamblea Nacional, Parlamento, de mayoría opositora, declarara como usurpador a Maduro. La Unión Europea anunció este jueves la creación de un grupo de contacto de países europeos y latinoamericanos de 90 días de duración para trabajar hacia una salida a la crisis en Venezuela a través de elecciones. El objetivo no es mediar, sino acompañar al país en una salida pacífica y democrática a la crisis, dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Estados Unidos y Venezuela mantienen turbulentas relaciones desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999. 20 años después, el lazo diplomático se rompió el miércoles 23 de enero, luego de que Guaidó se autoproclamara y juramentara como presidente encargado del país. ¿Por qué se implica tanto Trump en Venezuela, cuando en otros casos no le molesta acercarse a dirigentes considerados autoritarios? Venezuela está en nuestro continente, creo que tenemos una responsabilidad particular, contestó hace unos días Bolton, al tiempo que negaba que Trump mantuviera una relación especial con líderes autoritarios. Suscríbete, Noticias al Día. Bolton desea a Maduro un retiro tranquilo en una playa lejos de Venezuela. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que le desea al presidente Nicolás Maduro un largo y tranquilo retiro en una playa lejos de Venezuela. Le deseo a Nicolás Maduro y sus principales asesores un largo y tranquilo retiro, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela, deben aprovechar la amnistía del presidente, Juan Guaidó y seguir adelante, cuanto antes mejor, afirmó el consejero del gobierno de Estados Unidos a través de su cuenta de la red social Twitter. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró en una entrevista que no descarta la posibilidad de ofrecer amnistía a Maduro y sus aliados, si ayudan a recuperar el orden constitucional. Venezuela atraviesa una crisis política que se agravó cuando el presidente Maduro asumió su segundo mandato consecutivo el 10 de este mes, que es desconocido por varios países de la región. En respuesta a la asunción de Maduro, el 23 de este mes el titular de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral de mayoría opositora, de Venezuela, Guaidó, se autodeclaró presidente encargado y logró el respaldo de Estados Unidos y otros países. El hecho le valió duras críticas por parte de Maduro, respaldado por Rusia y China, entre otros, que acusó a Estados Unidos de orquestar un golpe de Estado en Venezuela, tras lo cual rompió relaciones diplomáticas con Washington. El asesor de seguridad nacional de Trump le recomendó a Maduro que acepte la amnistía y se retire a una playa. John Bolton lidera la estrategia norteamericana contra el régimen chavista. En su cuenta de Twitter insistió con una larga jubilación para el bolivariano. Le deseo a Nicolás Maduro y a sus principales asesores una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela, afirmó en Twitter el asesor del presidente, Donald Trump.
deberían, añadió, aprovechar la amnistía ofrecida por el presidente, Juan Guaidó y seguir adelante. Cuanto antes, mejor. Bolton es uno de los principales ideólogos dentro del gobierno de Trump de la estrategia del país para Venezuela. De hecho, bajo su recomendación, Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer como mandatario legítimo a Guaidó tras su juramentación pública el pasado 23 de enero y ha instado en repetidas ocasiones a Maduro a entregar el poder a la oposición. Material original de Noticias al Día. Tanto Trump como el propio Bolton han advertido estos últimos días de que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la militar, para forzar la salida de Maduro. Tras su autoproclamación, Guaidó abrió la puerta a decretar una amnistía para Maduro y sus colaboradores, así como para los militares, si facilitaban un cambio de gobierno. 1-1, como votaron los eurodiputados la resolución de apoyo a Juan Guaidó. Por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones, el Parlamento de la Unión Europea aprobó el reconocimiento del presidente interino de Venezuela, electo por la Asamblea Nacional de ese país. La iniciativa estuvo liderada por fuerzas de centro y europeístas, mientras que izquierda y derecha euroescéptica se unió en el rechazo, reconociendo en el proceso la legitimidad de la Asamblea Nacional de ese país y la autoridad del presidente interino electo por esta, Juan Guaidó. La medida llegó en un momento de fuertes divisiones en la comunidad internacional y dio impulso al movimiento generado por el líder opositor, en desafío del gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido fuertemente cuestionado por la brutal represión de opositores, sus ataques al Parlamento venezolano y la falta de garantías en los últimos procesos electorales, además de la extrema crisis socioeconómica que atraviesa el país sudamericano. Juan Guaidó confirmó que este miércoles hubo más de 5.000 protestas en Venezuela contra el dictador Nicolás Maduro. El presidente interino indicó que las manifestaciones no solo se realizaron en rechazo a la crisis y al mandatario chavista, sino también por el futuro del país. Juan Guaidó manifestó este miércoles que más de 5.000 breves protestas se desarrollaron en rechazo a la crisis que atraviesa Venezuela y para reclamar el cese de la usurpación que, dice, hace Nicolás Maduro de la presidencia. Más de 5.000 puntos a nivel nacional se han manifestado no solamente en rechazo a la crisis que estamos viviendo en toda Venezuela, no solamente porque estamos pasándola mal como ciudadanos, sino por el futuro, dijo Guaidó a periodistas durante una de estas manifestaciones en Caracas. Sin embargo, no ofreció detalles acerca de la cantidad de personas que pudieron haber participado en las protestas, que se desarrollaron en todo el país entre las 12 y las 14 horas local. La manifestación fue convocada el domingo pasado por el propio Guaidó, quien pidió entonces a los simpatizantes opositores actuar de forma pacífica y no bloquear las calzadas. La agencia EFE pudo constatar que en el este de Caracas, un territorio considerado bastión de la oposición, las protestas eran moderadas y la rutina seguía su curso. Pero en el centro de la capital, donde los barrios son más pobres, varias centenas de personas se concentraron en las cercanías del Hospital JM de los Ríos, que atiende a niños y adolescentes, mientras coreaban consignas contra Maduro y levantaban carteles que denunciaban la crisis humanitaria que padece el país. En las inmediaciones de ese hospital un grupo de colectivos chavistas se movilizó en motos para intimidar a los manifestantes. En las redes sociales también se dio cuenta de manifestaciones similares en varias ciudades del país. Estas protestas forman parte de la presión que ejerce la oposición sobre Maduro para instarle a apartarse del poder y que así cese la usurpación que, aseguran, hace de la presidencia, luego de haber jurado hace 20 días un nuevo término de 6 años que consideran ilegítimo. Maduro ganó las elecciones de mayo pasado, a las que no se presentó el grueso de la oposición, por considerarlas fraudulentas y estar inhabilitados sus principales partidos y dirigentes. Por ello, la oposición afirma que usurpa la presidencia, al estimar que su segundo mandato de 6 años es ilegítimo y, por tanto, el poder ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna. Guaidó también
también reiteró su pedido a las Fuerzas Armadas de no disparar en contra de un pueblo que exige también cuando se manifiesta en las calles. Es una orden, soldado de la patria, insistió el presidente interino venezolano. Donald Trump habló con Juan Guaidó y lo felicitó por su histórica asunción a la presidencia. La Casa Blanca informó que ambos acordaron mantener una comunicación regular para respaldar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y el país sudamericano. Donald Trump reiteró este miércoles su completo respaldo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, con quien conversó telefónicamente, según reveló el autoproclamado presidente interino. Posteriormente, la Casa Blanca reportó que Trump habló con Guaidó para felicitarlo por su histórica asunción a la presidencia y reforzar su firme apoyo a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia. El gobierno estadounidense también indicó que los líderes acordaron mantener una comunicación regular para respaldar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para reconstruir la relación bilateral. El titular de la Asamblea Nacional, reconocido como Estados Unidos como mandatario encargado de Venezuela, indicó a su vez que Trump también reiteró su compromiso con la ayuda humanitaria, luego de que Washington haya ofrecido de $20 millones en alimentos y medicinas para afrontar las urgencias de la crisis social y económica que azota al país. Según la Casa Blanca, Guaidó agradeció a Trump por su compromiso y le remarcó la importancia de las grandes protestas en toda Venezuela contra el antiguo dictador Maduro, que se celebrarán hoy y el sábado. Horas antes, Trump destacó que Nicolás Maduro está dispuesto a negociar con la oposición gracias a las sanciones estadounidenses a los ingresos petroleros. Estados Unidos aprobó el lunes sanciones contra la estatal petrolera PDVSA, fuente del 96% de ingresos del país, y congeló cuentas y activos venezolanos, cuyo control entregó a Guaidó. También, el presidente estadounidense indicó que el líder opositor está siendo atacado por el Tribunal Supremo de Venezuela y que se espera una protesta enorme para este miércoles. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.